Recientemente se ha logrado un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, llegando a su fin la llamada guerra comercial entre los dos bloques comerciales, alcanzándose un acuerdo que para la gran mayoría de analistas es más bien una claudicación o incluso una humillación de la Unión Europea ante las pretensiones de Donald Trump. El acuerdo es realmente lamentable para Europa. Además de recibir unos aranceles del 15% a los productos que sean exportados a los Estados Unidos, tendrá unos compromisos elevadísimos de compras a los Estados Unidos por $600 mil millones en armamento y equipamiento militar y de cerca de $750 mil millones en compras de productos energéticos. Sin embargo, para un pequeño sector el acuerdo es positivo, pues aún estaba sobre la mesa la posibilidad de unos aranceles del 30%, con los que Trump había amenazado previamente. La realidad es que, con la información de diferentes analistas, el acuerdo aceptado por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tiene un trasfondo más estratégico y político que solamente comercial. Por un lado, la intención de ceder en lo económico por parte de la Unión Europea con los Estados Unidos buscaría seguir contando con el apoyo de su principal socio militar en caso de complicarse las cosas con Rusia. Pues, por ahora no es claro si el acuerdo entre Ucrania y Rusia está cerca, o si por el contrario la guerra podría extenderse, y Putin estaría a la expectativa de una debilidad del compromiso de Occidente con Ucrania, con el apoyo en la guerra, para arreciar sus ataques y buscar vencer a Ucrania. Incluso se puede ser más perspicaz y pensar que si en un futuro Putin atacara a otro país limítrofe con Rusia, la Unión Europea necesita incondicionalmente a los Estados Unidos de su lado, para frenar los planes expansionistas de Putin, que no dejan de ser aún inquietantes. El propio Maroš Šefčovič, comisario de Comercio de la Unión Europea, reconoció que, si bien no podía dar detalles sobre lo discutido con Trump recientemente, sí fue enfático en afirmar que no se trataba solo de comercio. Tal parece que en el acuerdo fueron claves las posiciones de Friedrich Merz, canciller de Alemania, Emmanuel Macron, presidente de Francia, y de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quienes privilegiaron la estabilidad en las relaciones comerciales, políticas y militares con los Estados Unidos sobre los intereses solamente comerciales. Además, la situación se podía tensionar demasiado si no se lograba un acuerdo, pues el bloque europeo ya estaba contemplando unos aranceles de $100 mil millones a las exportaciones norteamericanas a Europa, lo que hubiera llevado a un aumento en las tensiones entre los dos bloques, pues posiblemente Trump respondería con un aumento inclusive de los aranceles del 30% con los que se estaba negociando. El canciller alemán Friedrich Merz reconoció que los aranceles perjudican a la Unión Europea, pero incluso a los norteamericanos. Un primer análisis realizado por la firma Capital Economics muestra cómo el aumento de los aranceles implicaría una caída adicional del 0,5% del crecimiento del PIB en Europa, que no pasa por su mejor momento. Otros analistas como Holger Schmieding, economista jefe de la firma Berenberg, afirman que el acuerdo es completamente asimétricamente favorable a los Estados Unidos, lo que confirmaría la narrativa de que al negociar con Trump, siempre hay que ceder a sus pretensiones, precedente que no puede ser muy positivo en futuras negociaciones. Este mismo analista proyecta que el impacto de los aranceles será de una reducción del 0,33% en el crecimiento potencial de Europa y del 0,5% para Alemania en los años 2025 y 2026. Las caídas en las bolsas en el viejo continente no se hicieron esperar, y el principal índice de la bolsa alemana, el DAX, cayó más de un 1% después de los acuerdos, y la bolsa polaca tuvo una caída cercana al 2%. Aunque también hay que decir que en las siguientes sesiones, el índice logró recuperarse rápidamente. El euro también mostró que el mercado no reconoció el acuerdo como favorable para Europa, y ha perdido valor en las últimas sesiones con respecto al dólar. El canciller alemán Friedrich Merz reconoce que Trump está empecinado con los aumentos de los aranceles, debido al déficit comercial de los Estados Unidos con Europa, pero también buscando mejorar posiblemente su popularidad que se encuentra en caída libre. Y es que en ese sentido Trump puede tener en parte razón, pues el déficit comercial de los Estados Unidos con Europa es de $197 mil millones, pues solo exporta a la Unión Europea $334 mil millones, mientras que recibe importaciones por $532 mil millones.
Pero estas cifras incluyen solo a bienes y productos. La situación cambia de manera drástica cuando se tienen en cuenta los servicios, pues los Estados Unidos exportan más de 430.000 millones de euros en servicios a la Unión Europea, mientras que importan servicios por un monto de 319.000 millones de euros, lo que deja a Estados Unidos con un superávit de 111.000 millones de euros. Estas cifras mostrarían que el déficit real con el que tanto Trump soportaba el aumento de los aranceles es de menos de 90.000 millones de dólares, al considerar tanto bienes como servicios. En esta negociación, por un lado, queda en evidencia la debilidad de la Unión Europea, quien posiblemente no contó con un líder de peso para enfrentar a Trump, quien, de acuerdo con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, es un excelente negociador. No hay que olvidar que Trump tiene su propia filosofía de negociación, pues escribió incluso de manera detallada todas sus tácticas, que fueron publicadas en el año 1987, en el libro The Art of the Deal, en donde se definen algunas estrategias de negociación. Se incluyen tácticas psicológicas, de preparación y de proyección de poder, que posiblemente han sido utilizadas en las negociaciones con la Unión Europea. Entre estas estrategias de negociación se encuentra el control de la narrativa. En este caso, Trump ha logrado vender la idea del elevadísimo déficit de los Estados Unidos, tratando de culpar a los demás países, argumento que es bastante debatible. Otro de los principios de negociación de Trump es el de mantenerse impredecible, en donde el oponente tiene cierto miedo de la reacción. En este caso, la Unión Europea evadió la confrontación, pues tenía temor de las posibles represalias o el aumento de los aranceles. Al revisar en detalle los acuerdos, se puede decir que, entre los pocos elementos positivos para Europa del acuerdo, son los aranceles a los automóviles, que serán reducidos del 27.5% al 15%. Este ajuste posiblemente les permitirá a los fabricantes europeos expandirse en el mercado norteamericano. El sector automotriz es actualmente el tercero más grande, con unas exportaciones de Europa a los Estados Unidos de 39.000 millones de euros. El acuerdo podría tener un impacto positivo en los fabricantes alemanes Mercedes-Benz, BMW y Volkswagen. Otra compañía que se podría ver favorecida es Airbus, debido a que el sector aeroespacial no tendrá un aumento de los aranceles. Pero por otro lado, uno de los sectores más castigados será el del aluminio y del acero, que tendrán un tremendo arancel del 50%, sumado a la cada vez más difícil situación de competir con China, que ofrece unos productos a precios cada vez más bajos. Si bien el sector es tan solo el 1,5% de las exportaciones europeas, pueden ser industrias muy perjudicadas. Uno de los sectores más afectados sería el de los vinos y bebidas espirituosas procedentes de Francia, pues entre el coñac, el champán francés y el vino, son la mitad de todas las exportaciones de bebidas desde Europa a los Estados Unidos, y aún no hay claridad sobre una posible exención de estas bebidas. Si no se consigue esa exención a los vinos europeos, con los aranceles del 15%, se podrían perder hasta 17.000 empleos en Francia e Italia principalmente. Francia también se vería afectada en los productos de lujo y cosméticos, que antes tenían aranceles de 0 y al aumentarse al 15%, afectarían a compañías del sector como LVMH, propietaria de las marcas Louis Vuitton y Christian Dior, y a la compañía L'Oréal. En este sector también están en riesgo más de 500 empleos. La situación para España no es tan positiva, pues los aranceles del 15% a los productos alimenticios pueden perjudicar los 3.300 millones de euros que se envían anualmente a los Estados Unidos, que corresponden al 6.6% del total de las exportaciones españolas. Entre los productos perjudicados se encuentra el aceite de oliva, del que se envían cerca de 180.000 toneladas por año, siendo el segundo proveedor mundial de los Estados Unidos. También se afectan los vinos, las aceitunas, las conservas marinas, las hortalizas y frutas frescas, los quesos españoles y las galletas y dulces. Otros sectores beneficiados son los que tendrán aranceles de 0, entre los que se encuentran los equipos de semiconductores, los suministros para la industria aeronáutica, ciertos productos químicos y agrícolas, y algunas materias primas esenciales. Algunos líderes de la política europea, como el primer ministro francés, François Bayrou, han calificado el acuerdo como desequilibrado, llegando incluso a afirmar que se trata de un día sombrío para Europa. El canciller alemán, Friedrich Merz,
también reconoció la derrota, afirmando que el acuerdo tendrá un costo de miles de millones de euros a las compañías europeas, pero aceptando que se buscó impedir que las relaciones comerciales se tensionaran aún más. Pero también es cierto que algunos analistas coinciden en afirmar que los montos de las compras que supuestamente debe realizar la Unión Europea durante los próximos 3 años por 250.000 millones de dólares anuales, en productos energéticos, especialmente gas licuado y en compra de armamento, no son realistas, pues por un lado Estados Unidos no tiene esa capacidad de producción, y Europa tampoco puede adquirir esas cantidades. Para que tengas una idea, actualmente todas las exportaciones energéticas de los Estados Unidos son de 166.000 millones de dólares anuales. Esto quiere decir que, aun si Europa comprará todas las exportaciones, no se alcanzaría el monto del acuerdo. Se trataría el acuerdo entonces, en una parte, de unos anuncios que sirven de titular de prensa y permiten mostrar más una victoria mediática de Trump, más que cifras realistas. Para algunos analistas, la estrategia de la Unión Europea sería en cierta forma la de permitir que Trump se sienta ganador, para cumplir parcialmente los acuerdos, mientras en 3 años se buscaría renegociar con un presidente más realista con las cifras. Sin embargo, la aparente victoria de Trump no es del todo cierta, pues finalmente los aranceles tendrán un impacto en los precios de los productos importados y en algún momento impactarán la inflación, que ya algunos proyectan puede llegar al 3,5% a finales del año, muy por encima de las expectativas de la Fed y de Powell, que no permitirían reducir finalmente las tasas de interés con la velocidad con la que Trump desea. Además, analistas como Schmieding proyectan que los aranceles y la inestabilidad institucional en los Estados Unidos también afectarían el crecimiento económico, pasando desde unas expectativas del 2% a un 1,5% con una caída del 0,5%. Este bajo crecimiento podría también presionar aún más las finanzas públicas y los riesgos fiscales, pues el recaudo sería menor al esperado. Además, los habitantes de los Estados Unidos también se verán afectados, pues finalmente a mediano y largo plazo serán los ciudadanos los que terminen pagando estos nuevos aranceles, pues la mayoría de las empresas trasladarán finalmente estos tributos al consumidor final. Trump finalmente está creando un nuevo escenario para el comercio mundial, con menos libertades a escala internacional y con un mayor proteccionismo nacional de los Estados Unidos, lo cual va en contra de las políticas de libre mercado y de libertad que tanto defendían los norteamericanos. Aún queda pendiente la negociación en el sector de servicios, en donde, como ya lo revisamos, los Estados Unidos tienen una ventaja en la balanza comercial con la Unión Europea. Ya veremos si en estos sectores, en cierta manera, Europa logra una revancha de los desequilibrados acuerdos por ahora firmados. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.